el más allá, el palacio de Yama, el dios de los muertos. Uno de los hombres no se mordió la lengua y dijo que su compañero seguramente ya sabía por qué lo había convocado allí. Era un hombre de aspecto distinguido, alto, con el pelo largo y bien peinado, vestido con una túnica de color rojo brillante que combinaba a la perfección con sus ojos escarlatas. El hombre estaba furioso, pero contuvo su ira, apretando con fuerza la mandíbula, y se dirigió a su compañero con estas palabras: «Jacín, habla. No solo tocaste el libro de los nombres, sino que además te atreviste a cometer un acto tan audaz». Durante todo ese tiempo, el joven se quedó sentado escuchando las acusaciones en su contra. Se estaba preparando para defenderse. El hombre añadió que su castigo dependería de su respuesta. Luego levantó la cabeza con arrogancia y esperó a que su interlocutor interviniera. Yama es uno de los 10 señores del infierno para los calumniadores y los malhablados. Pronto, el chico no pudo contenerse y gritó: «Eso no es justo, padre. Si te refieres a Park Chi-young, ese anciano me engañó. Hace un mes, el mundo humano». En aquel momento, el chico estaba sentado con Park Chi-young y entablaron una conversación. Park Chi-young dijo que quería hacer una apuesta con él, estipulando que, si ganaba, el chico le concedería un deseo. El chico de pelo oscuro y ojos rojos sonrió con aire burlón y preguntó qué tipo de tarea imposible era esa. Tenía muchísima curiosidad por averiguarlo, y luego añadió que no habría ningún pago por cumplir el deseo, así que el anciano podía sentirse libre de expresar su deseo. Park Chi-young esbozó una sonrisa burlona y dijo un breve alargar. Luego hizo una breve pausa, lo que hizo que el chico sintiera aún más curiosidad. Luego sonrió ampliamente y añadió: «Mi vida». El joven no esperaba oír algo así que se quedó paralizado por la sorpresa. El joven lanzó una mirada apasionada a Park Chi-kyung y empezó a dudar de si merecía la pena conceder un deseo así. Park Chi-kyung leyó la insatisfacción y la duda en su expresión facial y dijo: «¿Por qué estás dudando siquiera? Tú mismo has dicho que un deseo así no puedes cumplirlo por ti mismo». Park Chi-kyung empezó a jugar con su orgullo y añadió: «¿De verdad eres tan mal jugador de cartas que no puedes ganar a una persona normal?». Jae-sung responde que el anciano se está volviendo un poco arrogante, mientras piensa que Park Chi-kyung tiene una carta escondida bajo la manga. Pero pronto el joven sonrió, mostrando sus cartas, y dijo que el trato estaba hecho. Le recordó al anciano que todo en este mundo tiene un precio, porque si gana, le quitará la vida a Park Chi-young. Park Chi-kyung sonrió y dijo: «Como quieras». El anciano estaba preparado para cualquier resultado, pero aún así sabía que la victoria estaría de su lado. Sentado en una postura relajada, el chico de pelo largo se volvió hacia el anciano y le pidió que repartiera las cartas. Como estaba listo para jugar, el chico tenía muchísima confianza en su victoria. Los hombres jugaron. A los pocos minutos de empezar la partida, Park Chi-young exclamó: «He ganado, señor». Park Chi-young se apoya la mano en la barbilla y dice que parece que el propio destino le promete una larga vida, ya que ha tenido tanta suerte y ha sacado unas cartas tan buenas. El joven de pelo largo no tuvo más remedio que aceptar su destino y conceder el deseo del anciano, otorgándole una larga vida. El joven bajó ligeramente la cabeza y, acariciándose la barbilla con el dedo índice, dijo con sencillez: «Cumpliré tu deseo». En realidad, el demonio estaba muy enfadado, pero decidió cumplir su promesa de todos modos. Entonces agita la mano y aparecen chispas púrpuras en su palma, como si emanaran de cada dedo de su mano. El joven tocó el libro con la mano y utilizó su magia demoníaca para alterar el curso del destino de este hombre. La magia, acompañada de un sonido distintivo, alteró el texto del libro. El demonio dijo: «Park Chi-young, el año del gallo amarillo, 4 de octubre. Como te lo prometí, cambiaré tu año del gallo amarillo». El demonio decidió cambiar este año por el año del buey verde. Ahora, gracias a sus poderes demoníacos, el texto del libro ha cambiado. El destino de Park Chi-young ha sido reescrito. Inmediatamente después, el demonio cerró el libro de un golpe. Entre sus páginas aún se veían destellos púrpura de poder demoníaco. Unos segundos más tarde, el libro se desvaneció en las manos del demonio, como si lo estuviera ocultando en su propia dimensión, lejos de los ojos humanos. El joven abrió el abanico de par en par para que Park Chi-young solo pudiera verle los ojos. Al mismo tiempo, todo lo demás quedaba oculto tras un hermoso y gran abanico oriental. El joven declaró que el deseo de Park Chi-young había sido concedido. Park Chi-young se alegró mucho al escuchar tan buenas noticias. Sonrió ampliamente, sabiendo que aún le quedaba una larga vida por delante. Con eso el demonio se levantó y le deseó a Park Chi-young una buena vida, pues su conversación había llegado a su fin.
El joven le dio la espalda al anciano y se dirigió hacia la salida. En ese mismo instante, Park Chi-yeong se rió a carcajadas y le agradeció al caballero por cumplir su promesa. Algún tiempo después, Park Chi-yeong se dirigió a los mensajeros del más allá. Estaba sencillamente furioso. Incapaz de contener su ira, gritó en voz alta: ¿Por qué el más allá, que controla la vida y la muerte, opera a través de un simple tronco? ¿Cómo habéis podido intercambiar mi vida por la de mi hijo? Perdonad a Chi-won, llevadme al reino de los muertos y devolved a mi hijo al reino de los vivos. Los hombres respondieron con indiferencia que el alma de su hijo ya había cruzado el río Samdochong y emprendido el camino del samsara, y que su cuerpo se había convertido en un montón de huesos, por lo que ya no podía salvarse. Samdochong es un puente fluvial entre los mundos de los vivos y los muertos, que el alma cruza al tercer día tras la muerte. Al mismo tiempo, el samsara es el ciclo de la vida y la muerte que se encuentra en el budismo. Park Chi-yeong temblaba violentamente y no podía contener las lágrimas. Incluso estaba histérico al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Al fin y al cabo, podía ver perfectamente lo que le había ocurrido a su hijo, y esto hizo que el corazón de su padre se hiciera añicos por un dolor tan insoportable. El hombre simplemente cayó de rodillas ante los mensajeros del más allá, llorando y lamentándose, al darse cuenta de que el pasado no podía recuperarse, al igual que su hijo no podía volver a la vida. Mientras tanto, el demonio jefe se dirige al joven, diciéndole que simplemente había intercambiado la vida del padre por la del hijo, precisamente por esta razón. El demonio le pregunta a su subordinado si es consciente de lo profundamente que ha ofendido a los mensajeros. Jae-sung, sin embargo, pensaba que solo había cambiado las vidas de unas personas insignificantes. No creía necesario preocuparse por una nimiedad así. Al poco rato, declaró: los hijos deben mostrar respeto a sus padres. Si yo estuviera en el lugar de Park Chi-won, daría gustosamente mi vida por... Pero antes de que el tipo pudiera terminar, el demonio jefe lo interrumpió, gritando en voz alta: «¡Cierra la boca!». El chico se sintió incómodo por ello, así que se calmó y no insistió en su argumento. El demonio jefe se rió histéricamente, pero luego se cubrió la cara con la mano, sintiendo una vergüenza genuina. Ya no podía tolerar la desvergüenza de Hasein. Pronto, se vuelve hacia Hasein, el hijo de Yama, y le pide que acepte su castigo como corresponde a un verdadero demonio. Mientras tanto, todo el mundo cuchichea y cotillea animadamente, observando cómo se desarrolla la escena. Se ha producido un gran revuelo. El demonio de pelo largo decide que el castigo de Gasin no será otra cosa que una maldición. Llovía intensamente aquel día. Un cachorro blanco dormía debajo de un carro, refugiándose allí de la lluvia. «Padre, mira, qué terribles son las personas. ¿Cómo se puede ser amable con quienes atormentan a los débiles?». Esto se refiere a las personas que habían molestado repetidamente a este cachorro. Le habían dado patadas y lo habían empujado, por lo que el cachorro carecía de amor. Cuando el perro oyó a alguien gritar: «¿Dónde se ha metido ese chucho?», se dio cuenta de que era hora de correr. Así que salió rápidamente de detrás del carro y se puso en marcha a paso ligero para encontrar un refugio mejor. El cachorro corrió muy rápido, dándose cuenta de que tenía que esconderse lo antes posible, porque la gente no lo dejaría en paz. El cachorro corrió por la hierba verde y de repente vio una pequeña grieta delante. Al darse cuenta de que podía colarse por ella, se dirigió inmediatamente hacia su objetivo. Yama ideó este castigo específicamente para Yasein, todo porque el chico consideraba que todos los humanos no valían nada. Ahora, por la noche, sería humano, y de día, la criatura más insignificante de la tierra. Yasein solo podría recuperar su forma anterior una vez que obtuviera un corazón humano. En la misma ciudad donde Yasin renació como cachorro, un hombre se dirige a otro. Le pide a su Alteza que se quede hoy en el palacio, ya que todos temen que pueda resfriarse. Su Alteza, sin embargo, levanta la mano con la palma hacia arriba, dejando que las gotas de lluvia le rocen la mano, y pide a sus subordinados que le dejen solo, ya que ahora desea estar a solas. Sus subordinados accedieron a su petición y dejaron al joven solo. Pasó un rato mirando al cielo, reflexionando sobre su vida, pero de repente oyó unos sonidos como si hubiera un cachorro gimiendo cerca. El cachorro había encontrado un lugar donde esconderse, pero hacía bastante frío allí, y tenía mucho miedo de que, incluso allí, la gente pudiera encontrarlo. Su Alteza se dio la vuelta. No solo poseía una apariencia llamativa, sino también una aguda capacidad de observación. Sus ojos verdes, como esmeraldas, localizaron rápidamente el origen del sonido. Resultó ser el cachorro. Por un momento, Su Alteza miró en silencio al cachorro, que estaba muy asustado y parecía estar escondiéndose de alguien.
acurrucado en una bola. Acontecimientos anteriores. La gente en el patio comenzó a comentar el hecho de que Su Alteza había cancelado una vez más la visita del príncipe heredero. Algunos decían que era incluso doloroso de ver, mientras que otros se preguntaban cómo se podía ser tan despiadado con el propio hijo. Otros preguntaban si alguien había oído la razón por la que Su Majestad podría mostrarse frío con su hijo. Este hombre no sabía cómo explicar la razón adecuadamente, pero comentó que habían comenzado a aparecer algunos folletos por la zona. Los sirvientes preguntaron a Su Alteza si debían enviar otra disculpa, ya que habían pasado 2 horas. Aún así, él dijo que todo era inútil y que era hora de que se marcharan. Se dio la vuelta y condujo a sus sirvientes hacia la salida. Su Alteza permaneció en silencio durante todo el trayecto. Aunque no mostró ninguna emoción en particular en ese momento, se podía percibir un atisbo de tristeza en sus ojos bajos. Mientras tanto, mientras caía la lluvia y Su Alteza pedía a sus acompañantes que se marcharan, ya que deseaba estar solo, estos obedecieron su orden y dejaron en silencio al joven, sin olvidar inclinarse antes de hacerlo. Su Alteza reflexionó sobre lo que había estado haciendo realmente todo este tiempo y cómo las cosas habían llegado a este punto. El príncipe heredero Lee Nok se parece a su madre, la reina destronada Yun. Ella practicaba brujería, sacrificó al príncipe heredero y adoraba a una criatura maligna. El hombre, mirando el pergamino, no podía creer lo que veían sus ojos. De repente exclamó: ¿qué he hecho para merecer tal desgracia? Lee Nok se disculpó ante el hombre, y este comentó que, a juzgar por todo lo que se sabía, la reina destronada le había lanzado efectivamente algún tipo de maldición. Lee Nok apretó con fuerza la tela de su túnica con la mano, tratando de controlar sus emociones. Dijo que su madre nunca lo habría tratado así. El hombre gritó de nuevo: «¡Sinvergüenza! ¿Nunca vas a parar? ¿De qué madre estás hablando? ¿Cómo te atreves a llamar madre a esa mujer maldita que ató a un demonio a su propio hijo?» Lee Nok frunció el ceño. Entonces el hombre continuó: «Tu madre es la reina del palacio». Su Alteza bajó la cabeza y suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de emociones negativas. Entonces preguntó: «¿Te refieres a esa mujer con la que nos separan no más de 10 años de diferencia?» El hombre no pudo contenerse. Maldijo a Lee Nok, agarró un jarrón y se lo lanzó a su hijo, pero falló, y este cayó y se hizo añicos contra la pared. Un sirviente se dirigió a Su Majestad en un intento por calmarlo. Preguntó: «¿Por qué es esto culpa del príncipe heredero? El culpable es quien ha inventado estas extrañas historias y ha difundido estos folletos. Le rogamos que sea comprensivo». Otro sirviente dijo: «Así es. No culpe al príncipe heredero, Majestad. Sin duda daré con el autor ignorante de estos folletos». Lee Nok observó a este joven, Doshinji, y se preguntó qué se traía entre manos. Entonces Su Majestad dijo que confiaba plenamente este asunto a Doshinji y le pidió que encontrara al impostor que había iniciado todo esto, y solo después de eso Su Majestad lo castigaría. A continuación, Su Majestad se volvió hacia su hijo y le dijo que el príncipe heredero podía marcharse, ya que no deseaba verlo en ese momento. El hombre también le pidió a su hijo que no acudiera a él, que permaneciera tranquilamente en su palacio y que no armara jaleo. Lee Nok bajó la mirada con tristeza y dijo en voz baja, como desee. Su Alteza oyó primero el susurro de las hojas cerca. Pensó que eran sus sirvientes y se volvió hacia el sonido, recordando a los hombres su petición de que lo dejaran solo. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, vio a un cachorro blanco a su lado. Antes también había oído al cachorro gemir. Su Alteza da unos pasos hacia el cachorro. Se acerca a él y lo examina. Se pregunta qué hace el cachorro aquí. Al fin y al cabo, aún es muy pequeño. Mira a su alrededor en todas direcciones para ver si alguien le sigue. Luego se sienta junto al cachorro y le tiende la mano, diciéndole que ahora todo está bien. A continuación, Su Alteza coge al cachorro, y este sigue gimiendo como si nada hubiera pasado. Lee Nok acaricia al cachorro con mucha suavidad, tratando de establecer una relación de confianza. Pronto, abraza al cachorro, brindándole cariño y calor. Su Alteza lo considera una auténtica monada. Al poco rato, Su Alteza oye a alguien llamarlo por su nombre, y se gira hacia la voz del hombre. El sirviente le informa de que es muy consciente de que Su Alteza les pidió que le dejaran solo, ya que deseaba estar a solas. Pero este asunto no puede demorarse. Al oír esto, Su Alteza le pide al hombre que le explique qué está pasando. Bajando la cabeza, el hombre dijo que lamentaba profundamente tener que informar de esto. Sin embargo, la noche anterior alguien había dejado otra nota con un contenido idéntico, y, a juzgar por la letra similar, los sirvientes estaban seguros de que estas notas las dejaba la misma persona. Lee Nok comentó: «Y aún no se ha cansado de ello.
aunque la gente, en efecto, me llama el príncipe fantasma y me trata abiertamente como a un ser no muerto con forma humana. El sirviente se inclinó ante su Alteza y le pidió que no se tomara a pecho las tonterías de la gente malvada. Linong respondió: «No te preocupes por eso. Los rumores no son más que rumores». Y mientras hablaba, Su Alteza acarició al cachorro, que yacía cómodamente en sus brazos. Su Alteza continuó: «Además, alguien incitado por estos rumores está publicando notas de nuevo. Pero para nosotros, por el contrario, esto supone una oportunidad para encontrar una pista sobre este incidente malicioso». Su Alteza pidió entonces a Sorip que intentara localizar al autor de esas notas, a lo que Sorip respondió: «Como desee, Alteza». Al poco rato, Sorip se fijó en un bulto blanco como la nieve en las palmas del príncipe heredero. Le preguntó a Su Alteza de dónde había salido el cachorro. Linog respondió que, según todos los indicios, el pobrecito había estado vagando por las calles y se había extraviado hasta allí. Su Alteza también decide que, dado que el cachorro se había colado en el patio trasero de su palacio, debía cogerlo, darle cobijo, alimentarlo y prestarle atención. Sorip sospecha que el mayordomo no se alegrará mucho con esta noticia, ya que le encanta que el castillo esté impecable. Su Alteza entonces coincide con el sirviente y dice que la excesiva meticulosidad del hombre está en efecto al borde de lo patológico. Su Alteza sugirió esta idea: «Podríamos decir que el cachorro tiene el don de ahuyentar a los espíritus malignos. Así, el mayordomo se lo creerá y no se opondrá tanto». Sorip dijo: «Como desee». Pero si oye su objeción, no sé qué decirle. Tras el paseo, Su Alteza entró en el castillo, trayendo consigo una pequeña bola de felicidad blanca y esponjosa. Colocó al cachorro a su lado en la cama y le aseguró que nadie allí le haría daño, por lo que podía dormir tranquilo. Linong le dijo al cachorro que esa mañana había pensado que tendría que pasar la noche solo también, pero que de alguna manera se sentía más tranquilo con él. Su Alteza examina con cuidado la carita tan mona del cachorro dormido. Luego le explica que, como es un hombre adulto, le da un poco de vergüenza decir estas cosas, pero últimamente le atormentan las pesadillas. Es más, esas mismas pesadillas se vuelven cada vez más aterradoras y espeluznantes con cada día que pasa. Ahora se han vuelto tan intensas que le ponen la piel de gallina. Tras pronunciar estas palabras, el chico cierra los ojos con fuerza y se queda dormido. Pronto, el cachorro se convirtió en humano. Tal y como había dicho el demonio, ahora Yasein sería un cachorro durante el día y se transformaría en su forma humana por la noche. En cuanto Yasein se convirtió en humano, permaneció aturdido durante un rato, tratando de recordar qué había sucedido realmente y dónde se encontraba. El chico bosteza y luego mira a su alrededor con cuidado, ya que sus recuerdos aún no han regresado. En un instante, recuerda cómo se convirtió en un cachorro. Lo perseguían personas malvadas. En aquel entonces vivía constantemente huyendo y en un miedo constante. Ahora el chico se toca la cara con la mano. ¿Está feliz de haber logrado sobrevivir al final? El hombre aprieta los dientes, piensa en los sinvergüenzas que son esas personas, y en que, en cuanto recupere sus fuerzas, no se saldrán con la suya. Les dará a todos lo que se merecen. De repente oye voces. Una de ellas no deja de repetir: «Muere, muere». En ese momento, el hombre de pelo oscuro mira hacia atrás. También oye la voz de una mujer que dice: mi marido, sígueme». Al mirar de cerca, el hombre vio a un hombre tendido cerca y una multitud de espíritus malignos revoloteando sobre él. Algunos le decían que muriera, otros decían que era su marido, otros hablaban de comida, más concretamente decían que querían comer. Todas esas almas terroríficas y malvadas comenzaron al instante a extender sus viles manos hacia el rostro del hombre. A juzgar por la expresión de su rostro en ese momento, estaba teniendo pesadillas. Jae-sung miró al hombre y se preguntó qué estaba pasando. Uno de los espíritus malignos femeninos seguía insistiendo en que Linong era su prometido y que tenía que casarse con ella. A causa de todo esto, Linong no dejaba de dar vueltas en la cama y fruncir el ceño. El espíritu maligno femenino comenzó a insistir en su punto de vista, mientras que el masculino ya había empezado a suplicarle al hombre que se despertara. Hassin decidió no quedarse de brazos cruzados. Le dio una fuerte bofetada al espíritu en la mejilla y le preguntó: «¿Qué hace aquí una escoria como tú?». El espíritu maligno incluso tembló de miedo al ver al joven. El espíritu maligno gritó: «Es el hijo de llama. ¿Por qué está aquí?». Después de eso, se llevó la mano a la mejilla donde el hijo de llama la había golpeado y preguntó con cautela: «Señor, ¿por qué está aquí?». Hassin dijo: «¡Qué criaturas desvergonzadas!». Ahora los espíritus malignos se dieron cuenta, a juzgar por todo esto, de que los rumores de que el hijo de llama había sido expulsado del más allá y enviado aquí eran ciertos,
y la verdad aterrorizó enormemente a los espíritus. Temblaban, abrumados por el pánico. Los espíritus malignos se alejaron del hombre dormido, al darse cuenta de que no eran bienvenidos allí. Entonces, Hussein se acercó al hombre que yacía a su lado en la cama y le miró a la cara. El hombre seguía preocupado por algo. El hombre murmuró algo en sueños, pero Hussein no pudo distinguir las palabras. Frunció el ceño mientras miraba a su Alteza. Pronto, con una voz más clara, su Alteza murmuró una súplica somnolienta. Ayuda. Por la expresión del rostro del hombre, estaba claro que ahora intuía algún tipo de peligro. Al oír esas palabras, Hussein sonrió. Se alegraba de sentirse capaz de hacer tanto, incluso de ayudar a este hombre. Al fin y al cabo, de cachorro había estado completamente indefenso. Entonces se acercó al joven y le tocó la frente, pasando la mano por ella. Un sudor frío le resbalaba por la frente al joven. Sin apartar la mano de la frente del hombre, Hussein se volvió hacia los espíritus malignos y les preguntó cuánto tiempo llevaban atormentando a este hombre. El espíritu maligno de la mujer, que no había dejado de decirle al chico que quería que fuera su prometido, dijo que no habían pasado más de 3 meses desde su llegada. Pero Gaki llevaba ya medio año allí y Kyusinde, desde la semana pasada. Los Gaki son demonios perpetuamente hambrientos de complexión demacrada. Kyusinde es un espíritu que aparece en la oscuridad con forma de niño. Jae-shin sonríe ampliamente, mostrando sus colmillos demoníacos para que todos los vean. De repente, Hussein se inclina hacia este hombre, levanta la cabeza, mira a los espíritus y les dice que busquen otra víctima, ya que este hombre está ahora bajo su protección. Los espíritus se quedaron muy sorprendidos por este giro de los acontecimientos y gritaron al unísono. ¿Qué? Jacin se dio cuenta de que no lo entenderían de inmediato y no dudó en repetir. ¡Fuera de aquí! Jacin dijo que contaría hasta 3, lo que sorprendió y asustó a las criaturas. El chico ni siquiera había empezado a contar cuando los demonios y los espíritus abandonaron bruscamente la habitación, dejándolo solo con el hombre dormido. Entonces Jae-sung baja la cabeza y mira al chico. Le pasa la mano por la mejilla. También se da cuenta de que la expresión facial del chico ahora parece más tranquila. Lo más probable es que sus pesadillas hayan cesado. Jacin reflexionó. Entonces todo tipo de pequeñas cosas se agitaban a su alrededor también. ¿Kyung-jun? ¿No es él de ese tipo? Acontecimientos del pasado. Jae-sin pregunta qué pasó. ¿Por qué se sintió perturbado de repente, ya que estaba en medio de la diversión? Un chico con túnica blanca corrió hacia Jacin y empezó a preguntarle. Señor, por favor, dígame, ¿por qué se marchó tan de repente? ¿Cometí algún error? ¿Al menos me dice el motivo? Entonces Jacin pensó en lo mucho que le estaba sacando de quicio aquel chico. El tipo le tocó el hombro a Hussein, pero a Hussein no le gustó nada. Le quitó la mano del hombro de un empujón brusco y gritó, ¿no me toques? Al poco rato, un hombre con un sombrero negro se acercó a ellos y dijo, a juzgar por vuestra lujosa vestimenta, sois un noble. Sin embargo, si vais a comportaros de forma estúpida, por favor, hacedlo en un lugar apartado, no en plena noche montando un espectáculo en público. Una voz pregunta, ¿hacia dónde se dirige este mundo? Uno de los chicos le pide a Ken-jun que se detenga y añade que el hombre simplemente se topó con él. Jae-sung miró más de cerca al chico de ojos verdes, que estaba tan avergonzado que se ocultaba parte del rostro tras el sombrero. Se dio cuenta de la gran variedad de demonios y espíritus que había. Jae-sung reflexionó sobre cómo Ken-jun parloteaba de forma tan divertida, diciendo que las relaciones entre hombres son malas, a pesar de que no tiene ni idea de qué sentimientos está experimentando su interlocutor en ese momento. Entonces, llevándose la mano a la cara, Jae-sung preguntó, ¿qué hay de malo en que un chico salga con otro chico? Lo importante es que las personas se gusten y disfruten pasando tiempo juntas. Jae-sung añadió, quizá haya alguien a tu alrededor que esté sufriendo en secreto por un amor no correspondido. Esas palabras tocaron la fibra sensible del chico del sombrero que estaba cerca, haciéndole estremecerse. Jae-sin sonrió con aire burlón y dijo que en cuanto Ken-jun se enamorara, quizá él mismo lo entendiera todo. Al fin y al cabo, se trata de cosas perfectamente naturales. Sin embargo, al hombre no le hizo gracia. Ken-jun gritó muy fuerte. ¿Quién demonios eres tú para soltar estas tonterías absurdas y vulgares? Pero el chico que estaba a su lado le pidió al hombre que se callara. Entonces, el tipo del sombrero le dio la espalda a Hussein y le pidió a su compañero que no armara jaleo sin motivo, ya que ni siquiera había una buena razón para hacerlo. También mencionó que el camino era largo, así que era hora de ponerse en marcha. Pero pronto el tipo se vuelve hacia Jacin y le dice, en cuanto a ti, el tipo le pide a Jacin que se abstenga de utilizar un lenguaje tan duro,
aunque las palabras del otro hombre pudieran haberle herido. El tipo del sombrero vuelve a darle la espalda a Yasin y sigue caminando, mientras el moreno sonríe, viéndolo alejarse. Keyung se dirige a los chicos y dice que para él es obvio que piensan que todos los nobles son iguales. Tras estas palabras, Keyung se acerca a Yasin y le dice: «Pero si nos volvemos a encontrar, no te librarás tan fácilmente. Así que ten más cuidado con lo que haces». Yasin decidió burlarse de su compañero y, ahuecando las manos alrededor de las orejas, le dijo al cachorro: «¿Ha ladrado un perro por ahí? Me duelen los oídos». Kejun murmuró: «¿Ya ves?», e inmediatamente bajó la cabeza presionándola con la mano. Pasó junto a Yasin y le dijo: «Considérate afortunado hoy. La próxima vez que nos veamos, te arrancaré esa lengua asquerosa». La escena cambia al momento presente. Yasin se había estado preguntando qué rango tan alto debía de tener este tipo que dormía, ya que se comportaba de forma tan noble sin revelar lo que había en su interior. Resulta que es una figura importante en el palacio. Sonriendo, Yasin susurra: «Un príncipe heredero con preferencias inusuales, tendrás que ayudarme». Chogan, una de las 10 gobernantes del inframundo, la reina del caldero de fuego, dice que solía pensar que Hasen tenía buen gusto, pero ahora se da cuenta de lo equivocada que estaba. Chingwan, uno de los 10 gobernantes del inframundo, el rey de la montaña de espadas, le dice a la chica que le está pidiendo demasiado a este joven. Chogan no está de acuerdo y dice que Yasin ya ha vivido varios cientos de años, así que ya es hora de que madure y deje de comportarse como un niño. La chica se acerca a la mesa, repleta de comida, y le pregunta a Chingwan si no cree que es precisamente por todo este ir y venir constante por lo que Hasin ha acabado siendo tan tonto. Chogan coge un vaso de bebida y dice que Chesain no debería haber sido desterrado al mundo de los vivos en absoluto, sino que debería haber sido encerrado en su caldero para que se cocinara a fuego lento durante unos 1000 años. Entonces su cerebro habría entrado en razón, y entonces Chingwan dice: «¿Ya estás con lo mismo?». Chingwan comentó que Chogan simplemente no conoce a Yasin, y que por eso está diciendo esas tonterías. Al fin y al cabo, si algo de esto fuera cierto, Yasin estaría flotando en su caldero como si estuviera de vacaciones. Chogan añadió además que, tratándose de Lee Nok, las cosas no serían sencillas. También preguntó si el maestro Yama había tenido algo que ver en el hecho de que Yasin y Lee Nok acabaran juntos. Chingwan preguntó: «¿Qué otra cosa?». Chogan dejó su vaso sobre la mesa y en ese momento Chingwan comentó que los destinos de los chicos se habían entrelazado con tanta naturalidad como fluye el agua. Yasin tocó a Lee Nogu. Lo hizo con tanta fuerza que Lee Nogu se despertó con su contacto. Abrió los ojos, pensando que todo esto le estaba volviendo a pasar. Sin embargo, más tarde se volvió aún más aterrador. Cuantos más vasitos de yogur había en el sueño, más aterradoras se volvían esas criaturas, y más definidas eran sus características. Un día tenía los ojos hundidos, y otro día parecía que se hubiera quemado. Lee Nogu estaba muy asustado, y deseaba desesperadamente que alguien lo sacara de ese atolladero. Incluso tenía miedo de dormirse por la noche porque sabía qué tipo de sueños le esperaban. Lee Nogu llamó a Kenjun, pero Yasin le respondió que por mucho que llamara a ese tipo, no vendría de todas formas. Lee Nok, confundido, le preguntó al moreno quién era, y el hombre dijo: «Incluso después de esas palabras, sigues intentando contactar con él. Es increíble lo estúpido que eres». Lee Nok llamó al tipo fantasma patético, pero el tipo se limitó a reírse. Dado que Lee Nok era exactamente el tipo de persona que constantemente entregaba a sus hijos a una horda de espíritus, Lee Nok solo quería una cosa: quería que todo esto terminara. Si esto era solo un sueño, quería despertar lo antes posible. Lee Nok se alarmó por las acciones de Yasin. Le preguntó ansioso qué pensaba hacer. Entonces Yasin decidió que los dos realizarían un ritual mágico utilizando cualquier objeto que tuvieran a mano. Pero a Lee Nok no le gustó la idea, y cuando el demonio le tomó de la mano, empezó a protestar, pidiéndole que le soltara. Yasin le dice al joven que considere un golpe de suerte haberlo conocido, ya que solo él sabe cómo realizar el ritual necesario. Además, es el único que puede ayudar con el problema de los fantasmas. Así que los dos se dispusieron a realizar el ritual mágico, ya que Yasin había insistido en ello después de todo. A la mañana siguiente, Lee Nok abre los ojos porque oye al sirviente regañando a alguien. La luz le da de lleno en los ojos, lo que acaba con su somnolencia. Entonces, Lee Nok se levantó de la cama y se frotó la cara. Se volvió hacia su sirviente y le preguntó por qué había tanto ruido a primera hora de la mañana. Pronto, Lee Nok se acuerda del cachorro y se da cuenta de que el alboroto del sirviente probablemente lo causó el cachorro blanco.
Nog mira entonces nervioso a su alrededor, buscando al mismo cachorro que habían acogido en el palacio el día anterior, y a su sirviente. Nog descubre la siguiente escena. El sirviente sostiene al cachorro y grita: ¿Cómo demonios has entrado aquí? Al mismo tiempo, el cachorro gruñe. Jae-sin, en el cuerpo del cachorro, regaña al sirviente, suplicándole mentalmente que lo suelte porque le duele mucho. Nog observó cómo se desarrollaba la escena con gran incomodidad. El joven se vuelve hacia su sirviente y le pide que deje de tratar así al perrito, pero en cuanto mueve las manos, se siente extremadamente agotado. Nog también se fija en unos extraños símbolos mágicos en su cuerpo. Nong lo entendió. Se dio cuenta de que la forma en que había participado en el ritual mágico con el chico de pelo largo, la forma en que habían mezclado varios ingredientes, llevado a cabo toda la ceremonia y probado su eficacia, mejorando constantemente el hechizo. Nada de eso había sido un sueño. Todo había sucedido realmente. Al darse cuenta de ello, una oleada de emociones negativas inundó al joven. Agarró la túnica bruscamente. Luego, con la misma brusquedad, se cubrió con la túnica para ocultar su torso. Nong estaba simplemente horrorizado. No podía creer lo que había sucedido e intentó por todos los medios negarlo, pensando que era simplemente imposible en esta realidad. El joven comenzó a temblar de miedo. Pronto, un sirviente se dirigió a él como Su Alteza. En ese momento, Nong se quedó simplemente paralizado. Incluso le daba algo de vergüenza volver el rostro hacia su sirviente, sobre todo por lo que había sucedido aquella noche. El sirviente se acercó a Su Alteza, cada vez más cerca, y le hizo una pregunta capciosa. ¿Está despierto? Pero él siguió sentado donde estaba, envuelto en su túnica, tratando de darle sentido a todo. Sin embargo, la túnica no cubría por completo la espalda del joven, por lo que el sirviente pudo distinguir fácilmente unos extraños símbolos mágicos en la parte superior de su espalda. Entonces el sirviente se volvió receloso. Sintió curiosidad por saber qué le había sucedido a Su Alteza aquella noche. El sirviente dijo: «Por favor, perdone mi impertinencia, pero le llamé, y sin embargo, solo hubo silencio desde dentro». Nong volvió la cabeza hacia el sirviente. Lo primero que notó fue que su espalda no estaba completamente cubierta, así que rápidamente se echó la bata sobre la parte superior de la misma. Respondió al sirviente diciendo que todo iba bien y que tenía que levantarse a la hora. El sirviente sostenía en brazos a un cachorro, que para entonces ya se había calmado. Entonces la conversación derivó hacia el cachorro. El sirviente informó de que también había traído a este cachorro. Al parecer, lo habían dejado solo y de alguna manera se había colado en su palacio. Entonces el sirviente se volvió hacia Su Alteza y le preguntó al joven por qué había traído un perro callejero al palacio en primer lugar. El sirviente también añadió: «Si desea tener una mascota, déjeme ocuparme yo mismo de ella para facilitarle las cosas». En respuesta, recibió un breve «no lo sé». Más tarde, Nog añadió que probablemente solo se había visto a sí mismo y a su situación reflejados en ese cachorro. El sirviente baja la cabeza, sintiéndose culpable. Primero le pregunta a Su Alteza por qué diría algo así, y luego se disculpa, diciendo que ha cometido un grave error. Entonces, el sirviente se sienta en el suelo y suelta al cachorro. Se siente culpable por haberle gritado a un animal inocente toda la mañana. Incluso despertó al príncipe heredero con sus gritos. El cachorro, sintiendo que era libre, comenzó a correr hacia Nog. El cachorro camina rápidamente, moviendo la cola hacia Noga, el mismo hombre que le dio una nueva vida y lo salvó del constante maltrato de las personas. Al poco rato, el cachorro blanco se subió directamente a la cama. Se paró sobre la manta y miró el rostro sorprendido de Noga. Noga comenzó a rascarle detrás de la oreja y a acariciarlo sin cesar, mostrándole su cariño. El cachorro se sintió seguro y bostezó, pues tenía mucho sueño. Pronto, el joven se volvió hacia el sirviente y preguntó: «¿Nada? ¿Mi padre ha vuelto a negarme una audiencia?» El sirviente respondió: «Sí, por desgracia. Su Majestad nos ha ordenado que no pongamos un pie en su presencia». Entonces Nog dijo: «Ya veo. Supongo que no hay nada que hacer, ya que esa es la voluntad de mi padre». El sirviente lo escuchó con preocupación. Nog miró fijamente a su sirviente y le pidió algo. Dijo: «Voy a visitar el palacio de mi abuela y el de la esposa de mi padre. Prepara todo lo necesario para ello». En su voz se percibía un tono de confianza y determinación. Al mismo tiempo, los sirvientes se habían reunido fuera de la habitación de Su Alteza. Uno de los sirvientes informó de que Su Alteza se había despertado, y entonces un segundo sirviente preguntó si debían llevarle al joven un poco de agua para ayudarle a despertarse. El joven, que hacía poco había estado en la habitación de Noga, les dijo a los demás que Su Alteza no se encontraba bien en ese momento,
por lo que pidió a los sirvientes que esperaran allí. Los sirvientes se inclinaron obedientemente, diciendo: «Como desee, señor». Parecías que este sirviente tenía un papel más destacado entre los sirvientes. Pasó un rato. Los sirvientes decidieron que Lee Noga había recuperado el sentido, así que se dirigieron a su habitación. Primero, le ayudaron a elegir un atuendo y a vestirse. Ahora el joven parecía aún más digno de lo habitual. Los tonos blancos de su atuendo resaltaban su porte aristocrático, y la capa que llevaba por encima complementaba a la perfección el aspecto general del príncipe heredero. Una de las doncellas notó un cambio en la expresión de Su Alteza y, volviéndose hacia él, le preguntó qué había pasado. Quizás no se sentía cómodo con su nueva ropa. Al menos esa fue su primera suposición. Entonces Lee Nok dijo que todo iba bien y que le gustaba la ropa. Pero la expresión de Su Alteza sugería lo contrario. Parecía terriblemente asustado. Lee Nok pensó para sí mismo: ¿qué demonios me está pasando? Al darse cuenta de que Lee Nok se sentía un poco indispuesto, su leal sirviente pidió a todas las doncellas que se marcharan, ya que él podía terminar y ayudar al joven a vestirse por completo, sobre todo porque casi todo el trabajo ya estaba hecho. Las doncellas no pusieron ninguna objeción. Se inclinaron cortésmente ante el joven y, lentamente y con elegancia, abandonaron la habitación, dejando a Su Alteza a solas con su mayordomo. Mientras las chicas se marchaban, una de ellas miró a Su Alteza antes de salir de la habitación. Luego se apartó de él. La chica estaba muy avergonzada, ya que había notado unos extraños símbolos mágicos en Su Alteza. No esperaba ver eso en absoluto, e incluso se sonrojó ligeramente. Cuando las criadas salieron de la habitación y atravesaron el palacio, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Su atención se centró en una grieta que claramente no formaba parte del interior del edificio. Se preocuparon y se preguntaron quién demonios se atrevería a hacerle algo así al Palacio Oriental. Al mismo tiempo, el cachorro caminaba solo. Estaba pensando en lo exitosa que había sido la noche anterior. Su energía prácticamente desbordaba. Mientras pensaba en ello, jugaba con su pata, arrastrándola por el suelo. A Yasin también le había encantado ver al príncipe heredero maravillarse ante sus habilidades mágicas. Bajando ligeramente el hocico, el cachorro piensa: «Hace tiempo que no tengo hambre». Inmediatamente después, levanta el hocico y mira a la vuelta de la esquina. Llama a las criaturas que se esconden allí, instándolas a que salgan a su encuentro. Esas criaturas eran muy cobardes. Al ver al cachorro, se dieron cuenta de inmediato de que era Yasin. Así que gritaron aterrorizadas y presas del pánico, lo que las atravesó hasta lo más profundo. Aún así, salieron de su escondite y al unísono dijeron: «Le damos la bienvenida, honorable señor». Todos temblaban violentamente de miedo. Entonces, el cachorro le recordó a las criaturas que justo ayer les había ordenado que abandonaran este territorio. Pero allí seguían todos, y les pidió que le explicaran por qué aún no se habían ido. Entonces la mujer fantasmal le pidió al caballero que tuviera piedad de ellos, pues no tenían a dónde ir. Por eso estaban allí. Era una especie de hogar para ellos. Entonces el cachorro dijo con severidad que eso ya no era asunto suyo, sino únicamente un problema suyo, que debían resolver por sí mismos. Entonces uno de los fantasmas dijo que el caballero tenía toda la razón. Al fin y al cabo, era totalmente erróneo que él se preocupara por dónde debían ir unas criaturas tan insignificantes como ellos. El mismo fantasma añadió que simplemente querían ser su mano derecha y su pie derecho. La mujer fantasma inclinó la cabeza ante el cachorro, y dijo que lo único que necesitaba era un novio guapo, y que no tenía por qué ser necesariamente el príncipe heredero. De hecho, cualquier chico guapo le valía. Entonces, la otra fantasma confesó que simplemente había abierto los ojos y de inmediato se había encontrado en el Palacio Oriental. El demonio eternamente hambriento dijo que no tenía suficiente espacio para saciarse. Sin embargo, Shasein no quería ninguna ayuda de criaturas tan insignificantes. Les pidió que usaran su propio poder para alejarse lo más posible de él y dejarlo en paz. En respuesta, el fantasma femenino dijo que deseaban desesperadamente servir a Shasein. Entonces la mujer se tapó la boca. Aún temblaba. Ahora, con una voz más tranquila, dijo: «A decir verdad, hay un espíritu maligno que lleva mucho tiempo vagando por aquí, en el patio como si fuera su propia casa. Atrapa a los demás tan rápido que ni siquiera tienen tiempo de reaccionar». Mientras hablaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Todo era tan aterrador. Esas palabras despertaron el interés de Ghasin. Le preguntó a la mujer: «¿Qué tipo de espíritu maligno es este?». La mujer fantasmal confesó que el espíritu que aterroriza a todos en este palacio se llama Yom. Explicó: «Lleva varios años morando en la corte real, impidiendo que los fantasmas del Palacio Oriental salgan al exterior,
y resultó que no eran solo rumores en absoluto. Si un fantasma ponía tan solo un pie fuera del Palacio Oriental, caía inmediatamente en las garras de Yom. Las criaturas impotentes como nosotros no tenemos más remedio que obedecer. La mujer añadió: por supuesto, nuestras situaciones son diferentes, pero ¿cómo podemos competir con un monstruo así? Entonces, el cachorro repitió el nombre del fantasma para sí mismo una vez más: Yom. Jason se dio cuenta de que, al parecer, un bichito se había vuelto demasiado arrogante y tenía aterrorizados a todos los fantasmas de la zona. Tras escuchar esta historia y ver los rostros asustados de los fantasmas, el cachorro se sacudió y sugirió que fueran a echar un vistazo a ese Yom, a quien todos allí temían tanto. Al fin y al cabo, no tenía nada mejor que hacer. Entonces el cachorro les gira su cola blanca como la nieve y dice: «Me voy, no hagáis tonterías por aquí». Los fantasmas lo niegan inmediatamente, alegando que ni siquiera se les había pasado por la cabeza, y le piden a Jacin que vuelva pronto. El cachorro siguió caminando. Al mismo tiempo, los fantasmas pensaron para sí mismos que, aunque Jacin fuera el hijo de Yama, un mestizo seguía siendo un mestizo. Esto les divirtió tanto que empezaron a reírse sin parar. La mujer fantasma vio al cachorro alejarse y pensó para sí misma que seguramente lo pasaría mal con Yom, tras lo cual dijo en voz baja: «Miserable serpiente, te lo mereces». Mientras tanto, Jacin siguió apresurándose hacia Yom, a quien no conocía. En el palacio, enseguida se dieron cuenta de que un cachorro había decidido deambular por los pasillos y asomarse a todas las habitaciones. Mientras camina, mirando a izquierda y derecha, los sorprendidos habitantes se preguntan cómo ha llegado hasta allí y qué deben hacer. Avanzando un poco más y saliendo al camino de tierra, el cachorro sigue su camino, olfateando con cuidado. De repente levantó el hocico al ver algo extraño destellar ante él, y se oyó un sonido siniestro. Una siniestra figura con una túnica oscura apareció ante el cachorro, con una extraña capucha de forma triangular. El rostro de la entidad estaba cubierto por una máscara blanca, y solo se veía una boca ancha y afilada. La criatura se plantó justo delante del cachorro y le preguntó dónde estaban todos aquellos que debían ser castigados. Los ojos del cachorro se quedaron clavados en la entidad por un momento. Se preguntó con cautela: ¿era este el que necesitaba? De repente, la figura, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se elevó del suelo y dio su primer paso hacia el cachorro. Al acercarse al pequeño perro blanco, la figura con la túnica bajó la cabeza, tratando de ver mejor al cachorro. El cachorro, a su vez, preguntó si la persona con la túnica era el mismísimo Yoma. Visiblemente atónito, el hombre de la túnica preguntó quién era ese cachorro, a lo que éste le respondió que había venido allí simplemente para ver a Yom debido a los rumores que circulaban en el palacio. Después de eso, el cachorro concluyó que el aspecto de la figura era, en efecto, terrible. No obstante, creía que no todo estaba perdido y que el temperamento de la criatura podría resultar normal después de todo. La criatura escuchó todo esto con bastante calma. Aún así, tan pronto como el cachorro terminó de hablar, la criatura se estiró y comentó que el cachorro era bastante hablador para su pequeña estatura. Entonces, la figura con la túnica declaró que eso no estaba tan mal, y que, de hecho, era bueno que el cachorro se hubiera pasado a verlo, y que ahora se lo tragaría entero. Tras estas palabras, la criatura mostró sus afilados dientes e intentó tragarse al cachorro. Estaba desconcertado, pues había oído claramente a esos tres decir que Yom solo se come a los fantasmas. En la boca abierta de Yom, el cachorro vio un grupo de rostros suplicando ayuda. Debían de ser los fantasmas que esta criatura se había tragado. Pero Yom no se atreve a comerse al cachorro. Intuye que algo no va bien y dice que ese no es su verdadero rostro. Entonces el cachorro adopta su verdadera forma. Elogia a Yom por su perspicacia y por haber visto su verdadero rostro. Yom oye que su compañero ha venido del más allá, tras lo cual se interesa más. Observa que, a juzgar por el aspecto de la criatura, claramente no es un mensajero. Entonces Yom se da cuenta de que el que tiene ante sí no es otro que el hijo mestizo de Yama. Una sonrisa astuta aparece en el rostro de la criatura. Yom mantiene la mirada fija en su interlocutor, tratando de averiguar qué es lo que quiere aquí. La expresión del mestizo lo delata, y Yom se da cuenta de que el hijo de Yama ha venido a por el príncipe heredero. Al oír todo esto, Jacin dice: «No te atrevas a poner tus ojos en lo que me pertenece». Yom se rió al oír esas palabras. Comentó que tales palabras le parecían ridículas, sobre todo viniendo de alguien que en realidad no sabía usar su poder. Por lo tanto, Jacin ni siquiera debería intentarlo. Siempre había sido, y siempre seguiría siendo, un patético mestizo. Poco después,
Yom dijo que, aunque se había convertido en lo que era, no tenía ningún deseo de atormentar a alguien que se encontrara en la misma situación que él. Entonces Yasein preguntó, ¿en la misma situación? También añadió que Yom ahora hablaba igual que un humano. Esas palabras le parecieron extrañas a Yom. No entendía qué similitud podía haber entre lo que acababa de decir y la forma en que hablaban los demás. Pero pronto se dio cuenta. Lo recordó. Al fin y al cabo, hacía mucho tiempo, él también había sido un humano, y ahora se había convertido en esto. En vida, Yom había sido un chamán bastante hábil y conocido. Un día, de repente, fue convocado a un lugar donde una niña estaba sentada ante él. Entonces, dirigiéndose a esa misma niña, el joven preguntó, «Señorita, ¿entonces tú puedes ver a las criaturas malignas?» Al principio, la niña sonrió dulcemente. Luego abrió ligeramente la boca y preguntó, «¿Entonces tú también puedes verlas?» Como siempre, Yom se limitó a describir lo que veía. Le dijo a la joven que la zona estaba llena de fantasmas enfadados. Entonces, un hombre sugirió una idea para mejorar la situación. Por ejemplo, comenzar a ofrecer piadosas oraciones. Y John bajó la mirada y dijo, a una edad tan temprana, no es demasiado tarde para enderezar las cosas. Realice buenas obras junto con mi señora. Acumule méritos y... Entonces, sabiendo que los ojos de la joven estaban llenos de sed de sangre, John hizo lo que consideró oportuno. Dijo la verdad tal y como era. Sin embargo, John se arrepintió más tarde. John había perdido a toda su familia. Todos sus seres queridos habían caído. Yacían mutilados y sin vida. John gritó, «Llévame a mí en lugar de a mi familia. ¿Qué han hecho para merecer esto?» Cuando John vio el rostro de la chica que había matado a todos sus familiares, se quedó atónita. La criatura se limitó a quedarse allí de pie, sonriendo alegremente mientras observaba a John sufrir y llorar histéricamente. La joven se dirigió a su majestad, suplicándole que permitiera a su hijo ir a visitar a su padre, ya que el muchacho lo echaba mucho de menos y quería limar las diferencias entre ellos causadas por esos estúpidos folletos. Pero su majestad se mantuvo firme y dijo, «Basta ya». Entonces la joven decidió apelar a sus sentimientos paternos. Le dijo que, al fin y al cabo, su majestad era el padre de Jaisin y le pidió que mostrara generosidad hacia su propio hijo. La joven apartó la mirada de su majestad y luego le aseguró que Gassen seguramente estaría confundido por toda la situación. Y como no había mucha diferencia de edad entre ellos, probablemente ella podía comprender bien los sentimientos de Gassen. La joven añadió además, yo le di un príncipe heredero. El príncipe heredero bien podría ver esto como una especie de amenaza. Un gran príncipe o un gran rey. El hijo de un rey y una reina consorte, que no tienen derecho directo al trono. El hombre frunció el ceño y preguntó, ¿y qué? Va a limitar la influencia de su hermano menor, que aún no es más que un niño. Entonces la joven dijo que su majestad tenía toda la razón, y le pidió que no se preocupara, diciendo que lo más probable era que ella se estuviera preocupando por nada. El hombre tomó las manos de su esposa y dijo, «La situación es la que es, pero tú ya tienes suficientes preocupaciones propias. Por cierto, me pregunto qué clase de sinvergüenzas está colocando carteles por toda la ciudad difamando al príncipe heredero. Mi hermano mayor está haciendo todo lo posible por encontrar al culpable. No te preocupes tanto. Gracias a que te has arremangado y te has hecho cargo de este asunto, me siento mucho mejor. Ojalá el príncipe heredero también te entendiera». En ese momento, la joven se quedó pensativa. Este príncipe heredero, a quien tanto odiaba, nunca faltaba a su visita, ni de día ni de noche. Era igual que su difunta madre, tan correcto en todos los sentidos. Entonces la joven se topó con la doncella y le preguntó, «¿La doncella del palacio del templo oriental, dijiste que se llama Ilsun? ¿Hay alguna noticia de ella?» Se produjo un breve silencio entre las jóvenes. La doncella se inclinó sumisamente y se armó de valor antes de confesarle algo a su señora. Pronto, reunió valor y le susurró al oído la información que había averiguado. La joven se sorprendió mucho y volvió a preguntar, ¿es cierto que se encontraron muchas marcas extrañas en el cuerpo del príncipe heredero? Entonces la doncella dijo, sí, tal y como me contó Gilsen, había marcas inusuales en el cuerpo de su Alteza que antes no estaban allí. La joven se sumió en sus pensamientos. Entendía perfectamente que si Lee Nock estuviera interesado en una chica del palacio, o incluso si estuviera saliendo con una chica del palacio, ella lo habría sabido hace mucho tiempo. Por eso siempre había considerado a Lee Nock un cabeza hueca imperturbable, pero todo porque se le veía a menudo con el hijo del ministro de guerra. Al parecer, él también sabe cómo mantener ocultos sus asuntos. No es de extrañar que el príncipe heredero ande ahora de incógnito, con la excusa de que está observando al pueblo.
La joven decide que lo correcto es asignar a alguien para que siga a Cho Kyung-jun y así poder vigilar a este tipo. Al mismo tiempo, Kenjin disfrutaba de su soledad. Contemplaba la lejanía, reflexionando sobre las cuestiones filosóficas de la vida. Lee Nok sostiene un pincel en la mano, examinando sus motivos. Menos mal que se lo pidió. Una baratija como esta no es fácil de encontrar. El joven sentado junto al príncipe heredero le preguntó si le había gustado el regalo, a lo que Lee Nok respondió que simplemente no podía evitar que le gustara. El príncipe siente que Kenjin lo caló desde el primer momento en que se hicieron amigos. Aquí, esto no se refiere a un simple amigo, sino a un niño de familia noble que fue especialmente seleccionado y enviado al palacio para servir como amigo del príncipe heredero. Lee Nok le dio las gracias al chico una vez más. Justo en ese momento, un cachorro salió gateando de debajo de la mesa donde estaban sentados los chicos y se quedó mirando fijamente la comida. Lee Nok se acordó de él y dijo que había que darle de comer. Cogió una tortita y se la dio al cachorro, que se la comió feliz. Al parecer, realmente tenía hambre. Kenjun dijo que el animal adquiriría malos hábitos de esa manera. Al oír esto, el cachorro miró con ira al chico, y el príncipe respondió que no había nada de malo en ello, ya que aún era solo un cachorro. Los chicos miraron al cachorro. El príncipe lo acarició y su amigo le habló, mientras Jae Shin seguía mirándolo con ira, preguntándole por qué lo miraba fijamente. Entonces Kenjin continuó, preguntando dónde se había hecho el chico esa herida. El príncipe fingió no entender de qué estaba hablando. Entonces el amigo extendió la mano y dijo que se refería a la marca que tenía en el cuello. Lee Nok se dio cuenta de lo que quería decir y se sonrojó. Empezó a asegurarle al chico que no había nada de qué preocuparse. Un par de arañazos en el cuerpo de un hombre no era nada. Pero su amigo no se calmaba e insistía en que no era en absoluto nada. Al fin y al cabo, para él, un sirviente, nada era más importante que su seguridad. Mientras tanto, Yasen masticaba el golosina que le había dado el príncipe, pensando que ya no tenía fuerzas para ver aquel repulsivo espectáculo. Se levantó de las rodillas del príncipe y se dirigió hacia la puerta. En cuanto llegó a ella, empezó a arañar la puerta, dejando claro que quería marcharse. El príncipe le abrió la puerta y le dijo que no se alejara, sino que se quedara y diera un paseo por los alrededores. Jacin llegó a un lugar bullicioso donde mucha gente lo conocía. Le preguntaron por qué había estado fuera tanto tiempo y le rogaron que se quedara un poco más. Y alguien le gritó a Zambor que atendiera a los invitados. Tras escuchar toda esa charla, Jacin sonrió y entró. Había muchas chicas. Una tocaba el koto, mientras otras estaban sentadas a una mesa, escuchándola y charlando amigablemente entre ellas. Jacin se preguntó qué sentido tenían esos sentimientos románticos. Al fin y al cabo, Lee Nok ni siquiera era capaz de expresarlos adecuadamente. En cuanto lo vio, empezó a sonreír. ¿No basta con cautivar a una persona para ganarse su corazón? Mientras Yasin estaba perdido en sus pensamientos, las chicas a su alrededor charlaban sobre cómo últimamente no se había pasado a verlas en absoluto, a pesar de que todas lo habían estado esperando. Yasin esbozó una sonrisa burlona y las chicas continuaron. Una le preguntó si tocaría la próxima vez. Era tarde por la noche. El chirrido de los grillos llenaba el aire. Un chico de pelo oscuro se apresuraba hacia el edificio donde estaba Jacin. Al verlo, Yasin le preguntó a dónde se dirigía con tanta prisa, ya que la fiesta aún estaba en pleno apogeo. Al levantar la cabeza, el chico reconoció al caballero y por el tono de éste, se dio cuenta de que no estaba especialmente contento de verlo. Jacin puso la mano en la mejilla del joven. Había dicho que el joven lo esperaba todas las noches. ¿Podría haber mentido?, preguntó Jacin, acercándose al joven. El joven se quedó allí un momento y luego empujó al caballero. Esto era demasiado. Primero lo había humillado y ahora, ¿le decía algo así? Tras oír todo esto, Yasin no entendió a qué se refería el joven. El hombre de cabello oscuro sonrió con tristeza y dijo en voz alta que sabía que el caballero ni siquiera lo recordaría. El joven continuó diciendo que, después de que él se marchara, cuando se vieron por última vez, se dio cuenta de algo tras pensarlo en soledad durante un rato. Se dio cuenta de que el caballero no correspondía a su amor. Lo veía solo como un juguete del que se podría olvidar fácilmente una vez que se hubiera cansado de jugar con él. Jacen miró al chico, y su rostro dejaba claro lo indiferente que era ante la situación. El chico continuó diciendo que el caballero le había preguntado si lo había estado esperando, como antes. Pero no hay ningún tonto en este mundo que quiera albergar un amor no correspondido. ¿Quién sabe? Tal vez su corazón simplemente era incapaz de más.
El chico lo miró y dijo que siempre había sabido que esa sería exactamente la respuesta que obtendría. Quizá nunca sería capaz de compartir su amor con nadie durante el resto de su vida. Dicho esto, el joven se dio la vuelta y se alejó del caballero. Las palabras del hombre le dolieron un poco a Yacine, se le notaba en la cara. Pasaban algunas personas, discutiendo en voz alta entre ellas. Una de ellas se fijó en Yacine y se sorprendió mucho. La otra no entendía qué le pasaba, y la primera le respondió que veía a un hombre en el tejado. Cuando el primer hombre miró hacia donde señalaba el otro, ya no había nadie allí. Pensó que el hombre solo estaba alucinando. ¿Por qué armar tanto jaleo? El hombre se levantó del suelo y siguió insistiendo en que había alguien allí. Al decirlo, se quedó paralizado, aún recuperando el sentido. El primer hombre intentó calmarlo, pidiéndole que no dijera tonterías. ¿Quién iba a saltar la valla del palacio en plena noche? El hombre asintió, pero realmente había visto a alguien. Mientras tanto, Jacine entró en silencio de puntillas en la habitación del príncipe heredero. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies. Lee Nog estaba sentado con la espalda apoyada en la pared, dormido. Jacine lo llamó borracho. ¿Acaso no le importa dónde está su perrito o qué le ha pasado? Y antes de esto le había estado prestando toda su atención. Ahora simplemente está ahí sentado durmiendo como si nada hubiera pasado. Jacine le dio un golpecito en la mejilla con el dedo para comprobar si realmente estaba dormido. El chico murmuró el nombre de Kyung Jun y volvió a quedarse en silencio. Y Jae-sung pensó que había un tonto así, albergando un amor no correspondido que nunca estaba destinado a hacerse realidad. Jae-sung utiliza su magia demoníaca para encender la luz. Primero, concentra una cierta cantidad de su poder demoníaco en la palma de la mano. Este se manifiesta en forma de rayos de luz violeta. Poco a poco, van apareciendo más y brillan cada vez con más intensidad. Entonces Yacine acerca su mano, resplandeciente con una luz demoníaca, al rostro de Lee Nog, que yace ante él, para poder verlo mejor, ya que sería extremadamente difícil en la oscuridad. Jacine apoya la cabeza en la mano y llega a la conclusión lógica de que Lee Nog se ha quedado dormido. Cuando llegó al palacio la noticia de que el príncipe heredero se había quedado dormido, uno de sus sirvientes principales comentó que el joven debería ser llevado a sus aposentos de inmediato. Sin embargo, Kenjun pregunta, ¿es necesario eso? Al fin y al cabo, Su Alteza sufre de insomnio y podría despertarse muy fácilmente con el ruido. No sé qué ha pasado, pero hacía mucho tiempo que no veía a Su Alteza dormir tanto ni durante tanto tiempo. ¿Por qué no dejamos al príncipe heredero en el anexo? Estas palabras hicieron que el sirviente de la túnica verde se detuviera a pensar. Se llevó las manos a la cara y dijo que, en su opinión, el joven tenía toda la razón. Al mismo tiempo, el hombre se dirigió a su compañera llamándola Jinshi. Jinshi es el título académico más alto del sistema de exámenes estatales de Keiju. Una de las criadas sugirió al menos cubrir a Su Alteza con una manta para que pudiera dormir más abrigado. Aún así, el sirviente se volvió hacia ella y dijo que no era necesario. No hace frío en este momento, así que el príncipe no estará incómodo si duerme sin manta. El sirviente dijo, es mejor no entrar para no despertar a Su Alteza. Acompañaré al príncipe heredero a sus aposentos por si se despierta. Padis Jinshi está cansado. Vete. En ese momento, el joven del sombrero se inclinó ante el sirviente del príncipe y le dio las gracias. Y luego todos se despidieron. Jacine pensó que la vida era muy tediosa en ese momento. Al fin y al cabo, mires donde mires, te están observando por todas partes. Por eso el demonio incluso tuvo que tomarse tantas molestias para colarse en Lee Nog. El joven mira su mano y la llama violeta de energía que se desvanece. Por eso lo llaman mestizo. Su energía se desvanece rápidamente. Jacine inclina la cabeza. Primero, mira la hermosa luna llena, y luego a Lee Nog durmiendo cerca, y especialmente a sus labios. El chico extiende la mano hacia el príncipe. Susurra que alguien del clan Konya se está colando para beber un poco más de energía, mientras el príncipe heredero duerme profundamente. Pero pronto, el príncipe se despierta al sentir la presencia de energía demoníaca. Yacine se dirige al chico como Su Alteza. Aún así, Lee Nog sigue susurrando otro nombre, ¿Kenjun? Y Yacine se pregunta por qué Su Alteza hace esto cuando él está justo ahí. Lee Nog gritó de repente, «No, ¿por qué estás aquí otra vez?» Entonces Yacine sonrió con aire de suficiencia. Se alegró de ver el miedo en los ojos de este tipo, y aún más de que el príncipe heredero lo hubiera reconocido. De repente, se oye una voz desde fuera. Alguien llama a Su Alteza. Esto sorprende enormemente al príncipe. Oye la pregunta, «Príncipe heredero, ¿está despierto?» Y entonces Lee Nog pregunta, «¿Funcionario?» Jacine sonrió y le preguntó al príncipe heredero qué haría si entrara gente de repente.
A él le daba igual. Mientras hablaba, el joven preparó todo lo necesario para el ritual mágico, pero esta vez decidió usar ingredientes diferentes. Lee Nock, sin embargo, estaba muy asustado. No quería que nadie entrara y lo viera en ese estado, así que se cubrió la cara con las manos y simplemente esperó que nadie entrara. Jae-sung le dijo al príncipe heredero que, si no quería que lo vieran, tendría que ser paciente y participar en el ritual durante más tiempo. Aquel día, los chicos pasaron mucho tiempo realizando el ritual mágico. Consiguieron crear varios hechizos poderosos. Ahora, sentado en la sauna con pétalos de rosa, Lee Nock no deja de pensar en aquel día. Fue precisamente después de aquel día cuando pasó varias noches en vela. De repente, el sirviente toca el hombro del joven y se disculpa por molestarle. Luego dice, «El agua me ha parecido fría. Normalmente me encargo de otras tareas, así que no se me da muy bien esto». Lee Nock responde, «No pasa nada. Estaba absorto en mis pensamientos, así que me ha sorprendido». Entonces el joven se volvió hacia el sirviente y le preguntó dónde estaban todas las demás criadas, ya que debía de ser difícil para él estar solo. El joven respondió, «Le pido perdón, Alteza. Últimamente he visto mucha tristeza en su rostro, y me preocupaba que alguna inquietud pudiera estar perturbándole. Por eso mandé marchar a todos los demás para que pudiera disfrutar de un poco de paz». Entonces Lee Nock dijo con cierta distancia, «Gracias, Tese, por preocuparte por mí, pero solo estoy un poco cansado. No es nada grave. Por favor, no te preocupes por ello». El sirviente se inclinó ante Su Alteza y dijo, «Entonces, permítame retirarme. Su Alteza, deje a un lado todas sus preocupaciones y descanse como es debido. Hasta que me llame, no dejaré entrar a nadie». Pasaron unos segundos de silencio entre los hombres, tras lo cual Lee Nock comentó que se alegraba mucho de que aquel hombre fuera de los suyos. Entonces el sirviente salió de la habitación. Parecía bastante triste en ese momento. Lee Nock pensó que, gracias a su agudo ingenio, el joven seguramente ya había adivinado lo que le había sucedido. Aunque el joven de ojos rojos como rubíes ya no estaba a la vista, las huellas que había dejado solo confirmaban que todo aquello había sucedido de verdad y que no había sido un sueño en absoluto. De repente, una figura emergió del agua. Era el mismo tipo de pelo largo que practicaba magia negra. Lee Nock estaba aterrorizado. Estaba tan asustado que se quedó paralizado y no podía moverse, por mucho que lo intentara. Entonces Jae-shin se acercó al príncipe heredero y, una vez lo suficientemente cerca, le pidió a Lee Nock que admitiera que había disfrutado participando en los rituales mágicos. Es más, esto había causado tal impresión en Lee Nock que incluso se había olvidado del nombre de Cho Jeong-jun y ya no lo repetía, como había hecho en ocasiones anteriores. Ante estas palabras y la presencia del demonio, Lee Nock sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Entonces sale del agua salpicando, y el muchacho piensa para sí mismo, «No me importa quién sea. Si las cosas siguen a este ritmo, incluso el Palacio Central podría descubrir lo que me está pasando». Con ese pensamiento, Lee Nock sale del agua y se echa por encima una túnica verde. Se dice a sí mismo que no dejará que ese hombre lo cautive de nuevo, ni hablar. Al fin y al cabo, si eso ocurre, su reputación podría caer en picado y podrían empezar a difundirse rumores sobre él. «Maestro Hasein», exclamó la gente, viendo desaparecer al joven de cabello negro. En el lugar de Hasein había un pequeño cachorro blanco, que yacía en silencio y de repente abrió los ojos. La criatura sin párpados comenzó a preguntarse qué había pasado. A la aterradora mujer del kimono le tomó simpatía a la criatura y preguntó por qué los habían convocado. El cachorro blanco se levantó lentamente, se puso de pie sobre sus 4 patas y luego preguntó si la niña de las 2 coletas había dicho que se había despertado en el Palacio Oriental. La niña miró al cachorro con sorpresa. Entonces, la niña de ojos negros y vacíos comenzó a decir que sí, que un día había recuperado el sentido de repente y se había encontrado allí. El perro blanco comenzó a rascarse rápidamente la pata trasera, peinándose el pelaje limpio. Luego se detuvo y formuló una pregunta retórica. ¿Es así? Aquella joven criatura sonrió con tanta alegría que me pareció estar contemplando una flor en pleno esplendor. Relató Yom sobre su pasado. Yom, un ser con una máscara blanca, ataviado con una túnica marrón con capucha atada con una cinta roja, se plantó ante Hasein. Yom se quedó sola y vagó por donde pudo durante varios años, con un único propósito, la venganza. Finalmente, encontró la manera de lanzar una maldición sobre su propio cuerpo. Recordó haber acudido al monje, recordó lo aterrorizada que estaba cuando la metieron viva en un ataúd para que se convirtiera en un espíritu maligno. El ataúd estaba atado con cuerdas y sellado con precintos. Mientras diversos insectos y espíritus subterráneos le desgarraban la carne,
Lo único que podía hacer era morir lentamente, incapaz incluso de mover un dedo. Yom se resignó a su destino y ya no se opuso a ir al infierno como espíritu maligno. Para ella, lo más importante es llevarse a esa chica con ella. Jacén cree que decidir renunciar a su cuerpo por el odio es una tontería. Jacén dijo que las vidas de los miembros de su familia estaban destinadas a terminar justo donde terminaron desde el principio. El chico está seguro de que ella conoce perfectamente la naturaleza del más allá. Ella se limitó a ladear la cabeza y dijo que ni siquiera esperaba encontrar comprensión en alguien que entendiera la vida de un padre y un hijo, y que él no sabe absolutamente nada sobre las personas. Por eso está atrapado en el cuerpo de un cachorro. Jacín se alisó el pelo y reflexionó sobre sus palabras. Ella le preguntó si era cierto que, para regresar al más allá, necesitaba ganarse el corazón de un humano. Yom sonrió bajo su máscara blanca, con su piel muerta contorsionándose violentamente, y dijo maliciosamente, ¿serás Jacín capaz de hacerlo? Ella dijo que al coaccionar al príncipe, él no era diferente de los espíritus mezquinos, y que era obvio que el pensamiento de Jacín era muy limitado si creía que los rituales mágicos eran suficientes. Yom comenzó a reírse con sarcasmo, diciendo que había desperdiciado sus años. En ese momento, el chico de pelo largo se giró bruscamente y le dijo enfadado que no se entrometiera en asuntos que no le incumbían. Justo cuando el chico se alejaba, se quedó paralizado en el acto al oír a Yom decir que quizá ella supiera cómo ganarse al príncipe. ¿Y entonces qué? Jae-sung se giró bruscamente y miró fijamente al espíritu maligno. Yom dijo que el príncipe no estaba destinado a formar una alianza con Cho Ji-jun, y estaba segura de que el príncipe se daba cuenta de ello mejor que nadie. Y a pesar de su profundo amor no correspondido, la situación no es desesperada. Las personas tan retraídas como el príncipe son fáciles de doblegar. Yeom dijo con severidad que la emperatriz representaba una amenaza para el príncipe, y que si él la ayudaba, también estaría ayudando al príncipe. El espíritu maligno dijo que, tras esto, sería capaz de ganarse el favor del príncipe, ante lo cual Gansi echó la cabeza hacia atrás y esbozó una sonrisa burlona. Abrió la mano, mostrando unas uñas afiladas como cuchillas, y desnudó los colmillos, preguntándole cómo, habiendo abandonado su cuerpo y convertido en un espíritu, había perdido por completo todo sentido del miedo. Hansi abrió sus furiosos ojos carmesí. Estaba enfadado y dijo que ella no tenía derecho a decirle que bailara al son de un humano. Se acercó y ladeó la cabeza con irritación, llamándola Don Nadie. Yom respondió con calma que él simplemente no entendía la naturaleza humana, y luego dijo que tal vez nunca había habido necesidad de ello. Y ahora ella entendía por qué lo habían desterrado al mundo de los vivos. El espíritu maligno de la máscara dijo que Gensi seguramente no quería permanecer para siempre en el cuerpo de un animal, sin volver nunca a su propio mundo. Gensi, convertido en un cachorro blanco, bajó la mirada con tristeza, perdido en sus pensamientos, y luego levantó la cabeza y preguntó qué debía hacer. John, mirando al cachorro, dijo que el príncipe estaba siendo perseguido por 3 fantasmas, y que Yancy debía descubrir su pasado. El cachorro blanco los recordó y preguntó qué debía hacer a continuación. El espíritu continuó. Ese trío es una especie de maldición creada por la emperatriz con la ayuda de un Manyun, mientras que el resto son simplemente espíritus comunes atraídos por la belleza del príncipe. Jeom dijo que todas estas cosas debían de estar ocultas en el palacio, y también señaló que la emperatriz era increíblemente hábil en la magia negra. Sabe perfectamente cómo atraer la desgracia sobre alguien y cómo evitar las sospechas. Jeom recordó haber intentado entrar en el palacio y dijo que no sabía qué métodos utilizaba la emperatriz. Aún así, sus talismanes eran tan poderosos que ni siquiera un fantasma poderoso podía poner un pie en el palacio. El espíritu dijo que la maldición podría transferirse a la emperatriz si se encontraban esos mismos objetos. ¿Transferir la maldición?, dijo Yancy. Muy al estilo de Yom, pensó. En cuanto descubra el pasado de los 3 y se lo cuente, esos espíritus averiguarán por sí mismos dónde están sus partes del cuerpo. Yom dijo con tristeza, levantando la cabeza, que estaba atada al palacio y por lo tanto no podía marcharse. La chica dijo con tristeza que realmente necesitaba la ayuda de Yancy. El perrito comenzó a comer la carne, masticando ruidosamente, y pensó que Yom tenía razón y que él no podía vivir en ese cuerpo para siempre. Yancy, recordando aquella conversación, pensó que quien no arriesga, no gana, y le preguntó al primer espíritu qué recordaba de su vida pasada. El espíritu, con los ojos muy abiertos, se tocó la cara con el kimono y dijo pensativa que no recordaba absolutamente nada de su vida pasada.
y lo único que le quedaba en la memoria era una sensación de calor. ¿Calor? Eso es todo, dijo Yasein, dejándose caer aún más sobre la piedra caliente, y recibió una respuesta afirmativa. Jacin se puso de pie sobre sus patas, reflexionando sobre sus palabras. ¿Era posible que la hubieran quemado viva? Decidió que valía la pena investigar si había habido algún incendio reciente en la zona. El cachorro les dijo a los espíritus que se ausentaría un rato y que se comportaran. Luego gruñó amenazadoramente, preguntándoles si lo habían entendido. Los espíritus dijeron que sí y se despidieron de su amo. La bulliciosa calle comercial, con las brillantes luces de las linternas encendidas, deslumbraba a la vista y ofrecía calor a los transeúntes. En medio del ruido de la ciudad, destacaba un joven con un kimono rojo y pantalones blancos. Caminaba a zancadas entre el ruido y la multitud, manteniendo la espalda y la cabeza erguidas, como una persona influyente. Lennox sabía que, hasta que no descubriera quién era realmente ese misterioso tipo de pelo largo y negro, un humano o un fantasma, debía mantenerse en guardia. Y cuando le preguntan si le preocupa algo, puesto que parece bastante atribulado, Lennox responde que no es nada de eso. Simplemente ha tenido mucho entre manos últimamente. Kyung-jun responde que es maravilloso que Lennox se dedique por completo a sus estudios, pero que, aún así, la salud debe ser lo primero. Lennox, sin embargo, le pide al joven que no se preocupe por eso. Kyung-jun expresó su preocupación por el príncipe heredero y le pidió que le avisara si alguna vez necesitaba ayuda. Lennox le da las gracias, pero esto solo hace que el ambiente se vuelva aún más tenso. Al fin y al cabo, por mucho que quisiera, no podía pedir ayuda a nadie, ya que simplemente no podía contarle a nadie lo que le había pasado. Lennox cree que lo mejor sería intentar resolverlo todo por su cuenta, así que dice: por cierto, ¿por qué de repente has sugerido que diéramos un paseo ocultando nuestros títulos? Normalmente te opones a ese tipo de artimañas. En ese momento, la voz de Ken-jun se volvió más baja. Susurró que, a decir verdad, había recibido información confidencial sobre esos folletos. Lennox se sintió a la vez alarmado e intrigado. Exclamó bruscamente: ¿en serio? Y recibió una respuesta afirmativa de su amigo. Ken-jun dijo que el remitente de esos mensajes secretos quería reunirse con Lennox. Conmocionado por esta información, el chico se quedó paralizado en el sitio. Al poco rato, Su Alteza se dio la vuelta y, gracias a su aguda atención, fue el primero en oír algo extraño, como los pasos de alguien. Al volverse, divisó la silueta de un hombre que corría para esconderse. Entonces el príncipe heredero se dio cuenta de que ya los estaban siguiendo. Ken-jun, que también se había girado hacia el origen del ruido, preguntó: «¿Debería hacer que los capturen, Alteza?». Sin embargo, Lennox no respondió, por lo que los hombres continuaron preguntando. Informaron de que unas 5 o 6 personas los estaban observando y que sería bastante posible neutralizarlas. Entonces le preguntaron de nuevo a Su Alteza qué hacer a continuación. Lennox comentó que el ruido atraería una atención no deseada de la multitud y que sería mucho mejor atraer a esas personas en la dirección opuesta y luego escapar de ellas. Entonces Ken-jun interviene, diciendo que deben darse prisa, ya que la reunión es en 2 horas y media. Lennox dice que irá con Sorip y pide a Ken-jun y a los guardias que atraigan la atención de los perseguidores hacia ellos. Ken-jun escucha la orden y responde: «Como usted ordene, Alteza». Luego se vuelve hacia Sorip y le dice: «Acompaña a Su Alteza a Baekhyang-jeon, que está junto a la tienda de telas, y escóndete allí. Mi padre es una figura muy conocida en ese establecimiento, así que se ocupará de Su Alteza». Sorip respondió que lo había entendido todo y pidió a Ken-jun y al resto de los muchachos que regresaran con ellos tan pronto como se hubieran deshecho de sus perseguidores. Antes de que Ken-jun y los demás se marcharan, Lennox les pidió que memorizaran los rostros de cada uno de sus perseguidores, ya que serían severamente castigados por sus acciones en el futuro. Entonces los hombres se inclinaron al unísono, mostrando toda su cortesía y buenos modales. Todos dijeron al unísono: «Obedezcamos, Alteza». Pasó el tiempo, y Su Alteza, junto con Sorip, emprendió el camino para evitar la persecución. Ahora se encontraban junto a una pared, y Sorip le pidió a Su Alteza que no asomara la cabeza, para no ponerse en peligro. Sorip echaría un vistazo a su alrededor para ver si era seguro para ellos seguir por ese camino. Sorip miró a su alrededor y vio multitudes de gente. El ruido ensordecedor le retumbaba en los oídos. El joven le hizo un gesto a Su Alteza para que lo siguiera y así pudieran colarse rápidamente. Al fin y al cabo, mientras la gente estuviera distraída, sería más fácil abrirse paso. Los muchachos se dirigieron rápidamente hacia Baekhyang-dong.
Lee Nok estaba muy contento de que estuvieran tan cerca de su objetivo y de que aún no hubiera obstáculos en su camino. Estos pensamientos le dieron la fuerza y la energía para correr aún más rápido que antes. Finalmente, los hombres lograron entrar en la tienda sanos y salvos. Cerraron las puertas y se aseguraron de que nadie del exterior pudiera entrar. Sorip se vuelve hacia Su Alteza y le pide que se quede allí. Al mismo tiempo, comprueba si alguien los ha seguido sin darse cuenta, porque es muy posible que eso haya ocurrido. Antes de marcharse, Sorip le entrega su arma a Su Alteza para que por si acaso el joven pueda defenderse. Han pasado ya varios minutos. Lee Nong se sentó en la habitación vacía y silenciosa. Ni siquiera podía creer que fueran a empezar a perseguirlo. Puesto que eso es lo que ha ocurrido, Lee Nong llega a la conclusión lógica de que estas personas han descubierto que Su Alteza está buscando precisamente esos folletos y a la persona responsable de ellos. Lee Nong se dio cuenta de que en este caso no podía demorarse y tenía que tomar una decisión seria. Pero justo entonces, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el aterrador crujido de una puerta. El sonido no cesó. Al contrario, se hizo más prolongado y aterrador, como si alguien estuviera jugando con la puerta. Y pronto, Lee Nong se sintió aún más aterrorizado. Las manos del fantasma se extendieron directamente hacia él, provocando escalofríos en la espalda del príncipe. Pero Lee Nong llevaba varios días sin ver ningún fantasma. Ahora, al oír la voz, se dio cuenta de quién podía ser. Era Yae-sin. Lee Nong desenvainó bruscamente la katana que Sorip le había dado. Al verlo, Yae-sin se levantó de un salto y se agachó, dando la espalda al príncipe. Pronto, Yae-sin se quejó de que Lee Nong estaba arruinando el aroma del delicioso alcohol. «No es justo, no me iré», resonó un grito en el palacio por la noche. La niña lloraba lastimosamente, suplicando primero a su padre, luego a su madre, que la dejaran ir. Los pasos del hombre atravesaron la oscuridad de la noche. Desde el palacio llegaban las voces de sus tristes padres, que se compadecían de su hija. Kenjun concluyó que habían aparecido nuevos mensajeros, lo que le molestó enormemente. Unos dedos femeninos, delgados y azules, se aferraban a la pared. La niña se resistía desesperadamente y decía que aún no estaba preparada para morir. Solo tenía 15 años. Los hombres con sombreros dijeron que no les correspondía a ellos decidir, lo que hizo que la niña de cabello negro se apretara aún más contra la pared. ¿Ayuda? Comenzaron a suplicar los hombres con kimonos negros en el vacío. Kenjun preguntó qué estaba pasando, a lo que escuchó exclamaciones y vio caras de sorpresa. Los hombres le preguntaron si era él el hijo. Kehun le dijo a la chica que aquello era una especie de obstinación perversa, y que no tenía sentido aferrarse tan desesperadamente al mundo de los vivos. Esto sorprendió enormemente a la chica, y miró al chico con miedo, pero él continuó. Kehun le preguntó si quería que los espíritus le hicieran pedazos la carne para que nunca pudiera renacer de nuevo. El chico le dijo que debía portarse bien y seguir a los mensajeros. Mostró los colmillos amenazadoramente y le advirtió que podría encontrarse con alguien como él. La chica miró sus ojos rojos de pupilas rectas y su aterradora sonrisa, y asustada, dijo que estaba de acuerdo y que se iría. Los hombres dijeron que era la primera vez que escoltaban a una persona fallecida y que no sabían qué hacer. Juntaron las manos en un gesto de gratitud y le dieron las gracias al tipo alto del kimono rojo. Los pálidos hombres con kimonos negros comenzaron a disculparse por no haberse presentado. Uno dijo que era un mediador observador del tercer departamento, y el otro un enviado guía. Una avalancha de pensamientos se agolpó en la mente de Kehun. El tercer departamento estaba bajo la jurisdicción de los Henims, y ir por ese camino sería más rápido para él. Pidió a los hombres que llamaran al enviado encargado específicamente del libro.